Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de Biblia, historia y teología. Y el día de hoy vamos a culminar con la primera parte de la serie de la Didache. Como les había mencionado, este manual o esta obra está dividida en dos partes, en una parte de un tratado moral y una parte de ritos o sacramentos. Y el día de hoy culminamos con la parte del tratado moral, capítulo 6 de la Didache. Pues tenemos hoy este capítulo que trata sobre la rectitud y la idolatría. No vamos a ahondar mucho porque es un capítulo relativamente corto. El versículo 1 dice: mira que ninguno te desvíe del camino de justicia. Cita Mateo 24:4 el autor de acá, ya que en Mateo 24:4 les habla Jesús a sus discípulos y le dice que nadie los engañe sobre el fin de los tiempos. Prácticamente Jesucristo aquí en Mateo 24 da como un pequeño apocalipsis de los acontecimientos futuros. Pero acá este versículo no es que se enfoque tanto en un acontecimiento futuro, sino que más que todo habla de esta palabra que dice desvíe, que nadie te desvíe del camino de justicia, prácticamente como culminando con todo lo anterior que él ya había dicho, lo que había enseñado, de apartarse del camino del mal, de seguir el camino del bien, de evitar todas las situaciones que son pecado, de cumplir los deberes del creyente, y finaliza acá diciendo que nadie desvíe del camino de la justicia a ese creyente, porque tal hombre que enseña distinto o que enseña eso distinto de Dios, enseña algo distinto a Dios. Eso nos está diciendo acá. Y el versículo 2 dice: porque si tú puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. La Biblia nos dice que Jesucristo nos invita a que nosotros llevemos su yugo, sus cargas, porque la carga o el yugo de Él es fácil de llevar, y que dejemos todas nuestras cargas delante de Él o le demos nuestras cargas. Esto también vuelve acá a mencionar el autor de la Didache, dice: porque si tú puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto, porque este yugo del Señor nos va a llevar siempre por un buen camino y nos va a mantener en paz. Y también continúa diciendo: pero si no puedes, haz todo lo que puedas. Prácticamente algo redundante, ¿verdad? Si no puedes, haz todo lo que puedas. Pero es como que una forma de animar al creyente. Si tú sientes que no puedes, esfuérzate, le está diciendo. Y bueno, con este último versículo es justamente con el que yo quería terminar, un tema que para muchos es controversial, para muchas iglesias, muchas denominaciones, y es justamente el tema de la comida. Nos hemos dado cuenta que hay iglesias que prohíben comer ciertos alimentos a sus miembros, diciendo que es pecado, citando las leyes del Antiguo Testamento, las cuales ya no aplican para los gentiles. Pero este tema también fue debatido en la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos también en la carta a los Corintios. ¿Y qué es lo que habla acá? Dice este versículo: respecto a la comida, come de todo aquello que puedas, con todo, abstente en absoluto de la carne sacrificada a los ídolos. Primero, veamos qué dice: come de aquello que puedas. La Biblia no prohíbe comer los alimentos. Jesús dijo: no es aquello no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. También este problema se dio en la iglesia primitiva, como les decía, en el libro de los Hechos, y por eso se citó a un concilio en Hechos 15, y prácticamente se les dijo a los creyentes que se abstuvieran de comer este alimento o carne sacrificada a los ídolos. Les decía que se abstuvieran. Pero también Corintios nos dice algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Pero como les digo, come lo que puedas, todo aquello que puedas, porque también Dios ya ha santificado los alimentos. Eso lo vemos con Pedro en Hechos 10, cuando él visita a Cornelio. Prácticamente Dios le da una revelación y dice que Dios ya ha purificado todo tipo de alimentos que él vio como impuros. Ahora bien, dice
Con todo, abstente en absoluto de la carne sacrificada a los ídolos. Que esto también es lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, Hechos 21-25, y también se decía, ¿verdad?, en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que los gentiles trataran de abstenerse de la comida sacrificada a los ídolos, pero ahí hay un contexto y muchas veces no es lo que entendemos y tratamos de aplicar ciertas normas a la actualidad cuando realmente hay un contexto diferente. Número uno, como les decía, las iglesias o muchas iglesias hoy prohíben comer carne, en este caso de cerdo u otro tipo de alimentos, porque para ellos es prohibido un animal inmundo. Sin embargo, ya no hay animales inmundos. Hechos 10, eso lo vemos en la revelación que le da Dios a Pedro. Número 2. Este tipo de alimentos, lo que habla acá en este contexto es prohibido porque, o al menos que se abstengan, porque en ese tiempo recordemos que los cristianos estaban rodeados de varias culturas que creían en diferentes ídolos y todas estas culturas, todos estos pueblos sacrificaban alimentos para esos ídolos y Dios es celoso, entonces los cristianos tenían muy en cuenta todo esto. Aparte de ello, recordemos que el Imperio Romano tenía y había adoptado múltiples culturas, creencias, religiones, y a eso se le conoce como helenismo. Por eso es que el Imperio Romano hablaba griego, porque había adoptado la lengua del Imperio griego, para no obligar y otra vez volver a enseñarle a todas las personas un nuevo idioma. Entonces ellos prácticamente adoptaron ese idioma, se mezclaron creencias y a eso se le conoce como helenismo. Entonces, dentro de todas estas culturas habían múltiples dioses o ídolos. Sin embargo, pues aquí en Primera de Corintios Pablo va a decir algo muy interesante que vamos a leer y es justamente que todos estos ídolos son ídolos mudos, muertos. Y pues estos alimentos, cuando uno los santifica, no dañan al creyente, no es algo que daña al creyente. Lo que va a dañar al creyente es prácticamente cuando damos un mal testimonio. Y ahorita lo vamos a leer. La vamos a buscar 1 Corintios 8. Vamos a leer todo el contexto. 1 Corintios 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, porque nada como debe saberlo, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Es que ahí está el problema. Vean, esta es la clave. Ese es el problema y por eso le decían a los gentiles que se abstuvieran de comer este alimento a los ídolos, porque la conciencia de ellos era débil y para ellos era que este alimento era sacrificado para esos ídolos y ellos tenían en mente eso. Entonces ahí estaba el peligro. No hoy en día como sucede que nosotros tal vez nos ofrecen algún alimento o algo en alguna fiesta y nosotros no tenemos en mente que sea sacrificado para los ídolos. Es un alimento y solo hay que santificarlo y comer. Y ese problema más que todo era en la iglesia primitiva. Y nuevamente le repito, muchos quieren aplicar las leyes del Antiguo Testamento cuando ya no son aplicables y eso también es otro tema que se puede tocar en el libro de Gálatas, en el libro de los Hechos, en la carta aquí a los Corintios. Pero aquí hay una condición para lo que yo les decía. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, o sea, eso no importa. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí está el error, ahí está justamente algo que indica Pablo y se enfoca en el amor.
donde no debemos de ser tropiezo para otros. Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, nosotros pecamos. Ahí está. Por eso, miren, hermanos, muchas veces la abstención es por esto, más que todo por el amor al prójimo. Si usted puede comer, si usted puede hacerlo sin que mire a alguien que sea de persona débil, de conciencia débil, hágalo, no hay problema. Pero si usted está delante de hermanos que usted cree que ellos van a caer, que para ellos eso es pecado, entonces usted evítelo, absténgase, porque eso es lo que enseña Pablo, porque pecado es hacer caer a alguien de conciencia débil. Por eso es la abstención. Ahí está la clave de abstenernos de la comida que es sacrificada a los ídolos. Si usted no está delante de alguien de conciencia débil, santifique el alimento y coma. Pero si está frente a alguien de conciencia débil, no coma. Evítelo y así no va a pecar ni usted ni su hermano. Con esto pues finalizaríamos el tema del día de hoy de la Didacheo, enseñanza de los apóstoles, un tema bastante interesante. Nuestra serie culmina el día de hoy, así que les invito a que se suscriban, que den like y que activen la campanita, porque el tema que se viene es sobre el bautismo. Ese es el capítulo 7 y es un tema bastante interesante que vamos a tocar puntos bastante interesantes y puntos clave. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto.